Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Soy Sofía Pinter, una ex ansiosa que ha superado la ansiedad patológica, y en este video voy a hablar sobre la terapia de shock emotivo. Fue la terapia que me sacó del trastorno de ansiedad, pero voy a hablar basado en mi experiencia y cómo la aplicaba día a día. Para los que no saben de qué se trata esta terapia, debajo estoy dejando los links para que vean los videos de Enrique Villanueva, el que fue mi terapeuta y el que creó esta terapia. Cuando en mí se desata la ansiedad patológica, lo primero que me empieza a aparecer fueron los síntomas físicos, esas sensaciones raras. 6 semanas después que se estalla en mí el trastorno de ansiedad, es cuando descubro el canal de Enrique Villanueva y aprendo sobre esta terapia del shock emotivo y cómo enfrentar a los síntomas físicos. Y realmente conecté con esta terapia, a mí me gustó y sentí que es para mí. Como ya mencioné, al principio solamente estaba lidiando con síntomas físicos. Muchos de ellos no me causaban miedo, así que consentirlos o ignorarlos para mí estaba bien. Sin embargo, también había desarrollado fobias y algunos síntomas que venían con bastante miedo y que ya eran recurrentes. Algunos de esos síntomas ya los había trabajado con el TAT, pero seguían apareciendo y eran muy recurrentes. Y ahora me doy cuenta que quizás había sido porque lo trabajaba a nivel de síntoma, no a través de emoción. En ese tiempo aún yo no sabía mucho sobre la ansiedad y la relación que tiene con las emociones, con los miedos. Entonces, ¿cómo enfrenté mis síntomas físicos con la terapia del shock emotivo? Y les cuento que el primer intento fue fallido, me salió totalmente mal. Fue cuando yo estaba viniendo del trabajo y me estaba yendo a poner gasolina a la estación. Para ese entonces yo ya había visto un par de videos de Enrique Villanueva, era nueva en su canal, y de pronto al acercarme a esta estación de gasolina empiezo a sentir opresión en mi pecho, esa desesperación, esa falta de aire, y sentía como que me va a venir un ataque de pánico. Entonces que dije, bueno, voy a utilizar la terapia del shock emotivo. ¿Y qué pasó? Entre mis dudas, entre mis miedos, le dije, dame más, pero de una manera muy miedosa y muy insegura. ¿Y qué creen que pasó? Me salió mal, me empeoró el síntoma, pero gracias a Dios y a mi carácter, me empecé a reír y a llorar al mismo tiempo. O sea, me salían las lágrimas, pero me daba risa porque lo hice mal, lo hice fatal y me salió al revés. Entonces me pregunté, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué fallé? Regresé a mi casa y empecé a ver absolutamente todos los videos relacionados con la terapia del shock emotivo de Enrique, pero esta vez parando mi oreja y prestando atención en cada palabra que él decía para poder entender realmente lo que él dice y de qué se trata esta terapia y cómo hacerla. Y es ahí donde me hace clic y dije, ok, lo principal en esta terapia es hacerla de la emoción, de la rabia, del coraje. Es una terapia que involucra la emoción. Estás cambiando la emoción del miedo por la emoción de la rabia y el coraje para poder enfrentar el síntoma, y eso es lo que no hice. Entonces, realmente, cuando yo intenté hacer eso, no fue la terapia del shock emotivo, porque en vez de hacerlo desde la rabia, desde la cólera, yo hice desde el miedo y la inseguridad, y es por eso que me salió totalmente mal, y a eso yo no le puedo llamar hice la terapia del shock emotivo. Lo que sí puedo decir es que intenté. Y esto lo menciono porque muchos de ustedes dicen, yo hago la terapia del shock emotivo y me sale mal. No, eso quiere decir que lo intentas, pero ¿por qué no te sale bien? Porque lo haces con inseguridad, tal cual como yo lo hice. En base a esa experiencia fue que tuve que aprender a conectarme con la emoción de la rabia y la emoción del coraje. Y decía, ¿cómo me conecto con esa emoción si cuando aparecen todas estas cosas me da muchísimo miedo? Y también habían días que me levantaba más ansiosa, más miedosa que otros días. Habían días que estaba un poco más empoderada, pero eso en los días que tú estás en los peores momentos donde te aparece todo eso, y es donde ahí tienes que aplicar la terapia shock emotivo. Entonces dice, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? ¿Cómo lo hago si me estoy sintiendo fatal y me estoy sintiendo en pánico, en miedo? Y es ahí donde yo empecé a buscar una estrategia y dije, ¿qué voy a hacer? Entonces empecé a pensar en todo lo negativo que la ansiedad me había traído a mi vida, pero desde la emoción de la rabia. No pensar de una manera victimista, pero de la emoción de la rabia. Decía,
ok, esta desgraciada ha venido, por esta desgraciada no me estoy yendo al gimnasio, tanto esfuerzo que hice para mantenerme tonificada, todo se está yendo al diablo, por esta desgraciada de ansiedad ya no puedo salir como me da la gana, no estoy disfrutando mi verano, no estoy abiertamente saliendo con mis amigos, me está limitando mucho, pero tratándole de ver desde el punto de rabia, del coraje, como que mi vida se está yendo al diablo porque llegó esta ansiedad y me está limitando en muchísimas cosas que me gustan hacer. Pero otra vez les digo, usé todas estas razones para construir el coraje y la rabia. O sea, yo misma trataba de ver esto desde un punto de que ya fue suficiente, ya no más. Y teniendo esto en mente, ya es donde me empiezo a mentalizar y preparar para cuando vengan los próximos síntomas, los próximos miedos. Por ejemplo, yo trataba de salir a caminar por atrás de mi edificio, donde hay como un bosque y un riachuelo, para conectar con la naturaleza, para caminar un poco y salir de la casa. Y en eso que estoy caminando con mi esposo, empiezo a sentir vértigo, y me empiezo a marear y sentía que el camino se empezaba a hacer ondulado y me empezaba a marear. Entonces dije, ok, el vértigo ya llegó, es por el trastorno de ansiedad. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a pedir más. ¿Pero desde dónde? Desde la emoción de la cólera. Y me empecé a conectar con esa emoción. Estoy tratando de tener un momento bonito con mi esposo, de caminar por el lugar que siempre me ha gustado caminar y esta desgraciada ya está apareciendo. Entonces me empezaba a conectar, maldita sea, y le decía, dame más, empiézame a darme más y no quiero que me marees, quiero que me derribes al piso. Yo voy a seguir caminando, yo no voy a parar. ¿Y qué creen? Iba bajando esa sensación hasta que el vértigo se iba desapareciendo. Y es ahí donde me empiezo a dar cuenta, dije, ok, me estoy haciendo bien. La única sensación que me venía era de bienestar, de que, me siento poderosa, me siento bien. Después lo usé también para la opresión en el pecho. A ese síntoma, lo primero que hice fue quitarle la emoción con el TAT, pero seguía apareciendo y a veces me fastidiaba cuando estaba haciendo las cosas de mi día a día, ¿no? Es molesta. ¿Qué hacía? Lo enfrentaba con el shock emotivo. Dame más, quiero que me des más, quiero que con todo lo que puedes, dame. Y realmente ya me empezaba a dar cólera. Yo creo que cuanto más empiezas a hacer terapia del shock emotivo, a practicarla, naturalmente te empiezas a llenar de cólera, de rabia y de ese poder. Lo mismo hice con esa sensación de desesperación, de la ansiedad generalizada, ¿no? Los días que me levantaba ya con esa sensación de desesperación, ¿y qué hacía? Apretaba todo de cólera, dame más, quiero que venga de pies a cabeza todo fuerte, todo fuerte. Después la dejaba ir y decía, desgraciado, otra vez, dame más, desgraciada, dame fuerte, quiero que me hagas sentir lo peor que puedas. Y otra vez se iba. Y así fue como le empecé a perder el miedo a esa sensación, porque ya esperaba lo peor de esa sensación. Y después empecé a sentirla, empecé a ignorarla y poco a poco se fue yendo. ¿Y cuántas veces hacía esto? Pues cuántas veces me aparecía en el día. Muchas personas me han preguntado, Sofía, entonces la terapia del shock emotivo, ¿cuántas veces la usaste? Y realmente, chicos, no lo vean como una terapia que tiene horarios, una terapia que tienes que hacerlo a las 9, 10 de la noche en la tarde. No, la vas a hacer cuantas veces sean necesarias, porque cuando tú tienes trastorno de ansiedad, ¿cuántas veces tienes que lidiar con síntomas, con miedos durante el día? Los síntomas vienen en cualquier momento y tú tienes que usarlo cada vez que vengan. Si vienen todos los días, pues todos los días lo haces. Si vienes todo el día, pues todo el día lo haces. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sea necesario. El proceso de sanación de la ansiedad no es lineal, es en picos. Van a haber días que te vas a sentir totalmente bien y van a haber días que vas a sentir que se te viene todo. Ahora, para algo que realmente tuve que usar la terapia del shock emotivo por bastante tiempo, fue para la agorafobia. Este fue un proceso bastante largo, no fue un proceso de un día, pero como les digo, el proceso de sanar no es de un día y no es de otro. Ojalá fuera, ¿verdad? Pero hay personas que les va a tomar más, hay personas que les va a tomar menos, pero siempre es un proceso. Y es con la práctica y es con la repetición que tú vas a salir de esto. ¿Cómo apliqué la terapia del shock emotivo para superar la agorafobia?
lo primero que hice fue empezar a salir más. Yo seguí trabajando, seguí haciendo algunas cosas básicas, pero sí me había limitado en muchas otras, como por ejemplo ir a conciertos, me había limitado a ir a restaurantes con amigos, reuniones de amigos donde hay mucha bulla, donde hay muchísima gente y sobre todo perdí el terreno de lo que más me gusta, que era el gimnasio. Había dejado de ir por 2 meses porque me dio el trastorno de ansiedad, no me sentía bien, al principio no sabía qué me estaba pasando y después obviamente ya con la agorafobia tenía miedo de regresar. Entonces lo primero es empezar a salir, empezar a recuperar el territorio que habías perdido. Entonces dije, ok, yo voy a empezar a recuperar mi territorio, el territorio del gimnasio que ya por ahora lo he perdido. Antes de regresar al gimnasio me mentalicé. Dije, voy a regresar al gimnasio porque yo quiero, porque ya no quiero seguir dejando de hacer las cosas que me gustan, porque me encanta mucho. Yo sé que voy a tener sensaciones apenas entre a mi carro, empiece a manejar y peor aún cuando llegue al gimnasio y sienta toda esa ansiedad y todo lo que se me viene encima. Ya lo venía a venir y me estaba preparando mentalmente para eso. El miedo más grande que tenía era que me dé una crisis, un ataque de pánico en frente de todo el mundo y pasar por esa vergüenza, el ridículo y sentirme peor. Entonces lo que hice fue, ok, me fui cuando llegué, tal como lo imaginaba, empecé a sentir esa desesperación, empecé a sentir esos nervios, mi visión se puso borrosa y un montón de síntomas empezaron a aparecer. Hasta ese momento ya normal, lo ignoraba, lo sentía, pero después empecé a sentir la sensación de que viene el ataque de pánico. No tan fuerte, no tan agresiva, pero empecé a decir, ok, ¿qué más? Dame más fuerte. Quiero sentir más. Venía otros síntomas, dame más. Iba atacando a cada síntoma, a cada sensación así. Más, dame más. Y a los pensamientos que decían, ay, Sofía, vete al baño, mejor regresa a tu casa porque te estás sintiendo mal, regresa a tu casa. No, yo me quedo aquí y me voy a quedar aquí hasta que se me pase. Entonces, lo primero que hice el primer día fue y me fui a un cuartito donde hacen yoga. No fui directamente a las pesas, tampoco porque no me sentía con mucha energía físicamente capaz de volver a hacer los ejercicios que hacía antes. Entonces empecé por ir al cuartito de yoga. En el cuartito de yoga me senté, hice yoga viendo de mi teléfono, estaba con 1000 síntomas encima y habrá estado unos 20 minutos, 30 minutos ese día en el gimnasio hasta que me sentí bien, volví a mi casa. Después de ese día empecé a ser más consistente con el gimnasio. Creo que las primeras semana o 2 semanas me iba solamente para hacer yoga, para acostumbrarme a estar en el gimnasio. Un proceso para mí bastante lento de volver al gimnasio y volver a hacer ejercicios. Como les digo, primero empecé por acostumbrarme a ir al gimnasio, estar ahí, a que eso se cablee. Y luego ya empecé a hacer poco a poco ejercicios. Y es así como recuperé yo ese terreno del gimnasio de lo que más me gusta hacer, ¿no? Ir de a pocos, primero empezando con yoga, después haciendo ejercicios más suaves, después ya empecé a incorporar ejercicios más fuertes, porque eso tenía mucho que ver con la agitación de mi pecho, entonces fue trabajando también todo eso. Pero creo que al mes de ir, creo, 5 veces a la semana, ya había recuperado totalmente ese terreno, ya me sentía muy bien, ya me sentía feliz, ya no tenía miedo de estar ahí. Y algo también que me ayudó bastante fue el mentalizarme de que si llega a pasarme algo, o sea, a tener una crisis de ansiedad, un ataque, lo que sea, pues que me dé. Si hago el ridículo, pues hago el ridículo. Solamente con pensar así, la ansiedad bajaba un montón y la presión también. Y fue de esa manera que empecé a exponerme más en la calle. Empecé a ir al centro comercial sola, empecé a aceptar invitaciones a todo el que me diga, Sofía, vamos a tal restaurante, vamos a comer. Trataba de no limitarme y decir no. Si estaba queriendo vencer la agorafobia, tenía que empezar por salir a exponerme. Si no sales a exponerte, entonces, ¿cuándo vas a aplicar la terapia del shock emotivo? Cuando estés encerrada en tu casa, no. Tienes que salir, empezar a exponerte, en este caso de la agorafobia. Después, en una ocasión que fue bastante fuerte, fue que acepté ir a verme con una amiga después de bastante tiempo y lo primero que hice, le dije, ¿sabes qué? Tengo ansiedad patológica,
y para mí es un poco difícil ahora escuchar música fuerte. Mis oídos están muy sensibles, me cuesta tragar un poquito, empiezo a sentir nerviosa. Entonces, si me ves así, es por esto, le dije, y no te preocupes, yo voy a estar bien. Cualquier cosa te voy a hacer saber y me voy a ir al baño, pero yo voy a estar bien. ¿Y qué creí? Ella me entendió y me dijo, sí, no hay problema, yo te apoyo. Yo escogí el restaurante, fue un restaurante nuevo y me doy con la sorpresa que el restaurante era totalmente bullicioso y la música estaba, pero en toda su potencia, en los ruidos. Entonces empezamos por ahí, por enfrentar esa desesperación al ruido, al bullicio. Y después pedí algo para comer y me empezó ese nerviosismo de querer tragar. Entonces dije, ok, primero empezamos enfrentando el miedo de ese ruido, del bullicio que me desesperaba. Como decía, dame más. No, yo estoy bien. Yo estoy acostumbrándome a qué? A la bulla otra vez. Me estoy cableando. Dame más fuerte. Me quieres desesperar ahorita mismo. Quiero escuchar toda su potencia. Quiero ahorita. Pero lo decía en mi mente porque estaba conversando con mi amiga. Capaz eso fue el día donde ella me hablaba y yo en vez de ponerle atención estaba ahí eh, tratando de pelear con la ansiedad, o sea, pelear diciéndole, dame más fuerte, hazme sentir peor, ¿no? Y cuando llega el plato de comida, lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó? Ay, no, ya viene, ¿cómo voy a tragar? Que este y que el otro. Dije, no, yo voy a comer de poquitos, si es posible, pero voy a comer bien. Y empezaba a comer, empezaba a tragar bien. Y yo te voy a demostrar que sí puedo tragar, sí puedo. ¿Y cómo te demuestro? Con acción, haciéndolo. Y todo me salió bien. Después de verme con mi amiga al salir del carro, terminé exhausta, cansadísima, porque fue como 1 hora y media de una pelea que le di a la ansiedad. Y cansa. El nivel mental es bastante cansado. Pero la única sensación que tuve al salir de ese restaurante fue de que, hoy me siento bien, me siento feliz. Cada vez que lo hacía me sentía tan feliz y tan bien conmigo misma de que estoy dando pelea, de que no me estoy dejando vencer por la ansiedad, de que estoy recuperando territorio. Y bueno, esta terapia también la usé para vencer los ataques de pánico. Y habían pasado como 3 meses yo usando esta terapia para la agorafobia, para síntomas. Un día que aparentemente yo estaba bien, estaba de vacaciones, estaba en mi cama viendo una película, estaba feliz, ese día la ansiedad no había venido, pero de un momento a otro me empieza la sensación de que ya viene el ataque de pánico. Lo primero que me pasó en la cabeza en ese milisegundo fue decir, Dios mío, un ataque de pánico cuando supuestamente estoy bien, ¿qué está pasando, no? Yo no quiero retroceder. Entonces, ¿qué hice? Y dije, me empecé a conectar primero con la emoción del coraje. ¿Y qué es lo que me llevaba a esa emoción? El ver que yo quiero recuperar mi vida, el sentir de que yo no me quiero ir para atrás, el sentir de que ya es suficiente, desgraciada, ya se estaba controlando mi vida. No, yo no te voy a hacer caso. Era como un acto de rebeldía. Así, maldita, tú me quieres derribar, pues no. Entonces, esa manera yo me conectaba con la rabia, el coraje y empecé a agarrar, me acuerdo, mis puños, como dice Enrique, pero no porque es una instrucción, sino porque yo lo sentía y empecé a golpear mi cama y le dije, dame más, maldita, no tengo miedo a que me dé un ataque de pánico. ¿Y qué pasó? No pasó nada. En ese momento sentí como mi cuerpo empezó a calmarse de lo nublada que estaba mi mente, porque a veces se te nubla la mente cuando estás en ansiedad. Volvió otra vez la claridad. Y ahí fue el momento donde me sentí tan poderosa y me sentí tan bien. Empecé a darme cuenta que sí, yo soy mi lugar seguro y yo puedo ir a cualquier lugar porque yo tengo los recursos y las herramientas para enfrentar la ansiedad. Y ese fue el último ataque de pánico que he tenido. Posteriormente, meses después, me vinieron momentos de crisis, pero no llegaba a ataques de pánico ya. Hasta ahora he hablado solamente de los síntomas físicos, de algunas fobias, pero esta terapia la usé más para enfrentar la ansiedad de la parte de la corteza prefrontal, que vamos a decir como
algunos la llaman, yo también la llamaba la ansiedad mental. Y esto incluye los pensamientos intrusivos, la fobia de impulsión, los pensamientos obsesivos, esos pensamientos rumiantes horribles, e incluso el miedo que me llevó a desarrollar el trastorno de ansiedad, que venía en forma de pensamientos intrusivos y obsesivos. Para este tipo de ansiedad, la terapia de shock emotivo sugiere ir hasta el fondo del pensamiento. Como dice Enrique, hacerle una autopsia en vida al pensamiento. Generalmente nosotros nos queremos resistir cuando viene ese pensamiento feo, horrible, que va contra tus valores, tu integridad. Entonces, al resistirnos, al no querer pensar, al no querer aceptar, es donde la ansiedad se incrementa más y el miedo también. A mí me empieza la ansiedad de la corteza prefrontal, todos que lo que es pensamientos, recién 6 meses o 7 meses después que se inicia en mí el trastorno de ansiedad. Y lo primero que experimenté fue fobia de impulsión. Fue una noche que yo estaba acostada y de pronto estos pensamientos vinieron y dijeron, ay, ¿qué tal si le voy a hacer daño a mi esposo? Y me empecé a asustar con ese pensamiento porque yo decía, ¿cómo es posible? Me estoy volviendo loca, me estoy volviendo una persona totalmente diferente a mí. ¿Qué está pasando? Entonces me asusté un montón y es ahí donde yo decido hacer una cita con Enrique, pero para ahora hablar sobre este tipo de ansiedad que no tenía aún experiencia ni práctica. Pero la cita me dan como el mes y durante ese mes yo tenía que hacer algo. Entonces me fui a sus videos y ahora vi la terapia del shock emotivo, pero para la parte mental. Y en esta parte mental tú tienes que ir, como dije, a lo más profundo del pensamiento. Y cuando me venía ese pensamiento de que, ay, Sofía, cuidado, le vas a hacer daño a tu esposo, le vas a hacer daño al perrito, le vas a hacer daño al vecino. Entonces, ¿qué hacía? ¿Y qué más? ¿Y qué más va a pasar? ¿Vas a hacer algo que no te gusta? ¿Y qué más? ¿Vas a terminar haciéndole daño? ¿Y qué más? ¿Van a venir los policías? ¿Y qué más? ¿Te van a meter a la cárcel? ¿Y qué más? ¿Van a hacer cosas horribles ahí? ¿Y qué más? Mi familia, mi mamá, nadie me va a ir a visitar. ¿Y qué más? Voy a estar abandonada. ¿Y qué más? Voy a irme de este mundo. Y me iba hasta el fondo del pensamiento hasta que mi mente ya no me decía nada más. De eso se trata la terapia del shock emotivo al nivel mental. Y claro, cuando a mí me venía ese pensamiento, yo estaba muerta de miedo, pero otra vez yo me trataba de conectar con esta emoción del coraje y la rabia. Y no es una cosa fácil, lo tienes que ir cultivando. Y en este caso, ¿cómo me conectaba con esa emoción de la rabia y del coraje? Me conectaba de esta manera. La voz de la ansiedad me estaba diciendo que soy una loca, que soy una persona peligrosa, una... Y eso no iba conmigo, no iba con mi integridad. Entonces me empezaba a dar rabia que la ansiedad me estaba diciendo todas esas cosas y que me estaba afectando. Entonces eso ya me empezaba a dar rabia, escuchar esa voz y que me diga tonterías. Pero no fue fácil, no fue fácil. Esta parte fue la parte más desafiante de todo mi proceso de sanación. Los síntomas, como les dije, para mí fue la parte más sencilla, pero aquí es donde yo vengo a encontrar realmente la parte más desafiante del trastorno de ansiedad. En diciembre del 2022 es cuando primera vez se me aparece el pensamiento intrusivo de ¿qué tal si te poseen? Ahora, ¿por qué me daba miedo ese pensamiento? Ese fue el miedo que me llevó a desarrollar trastorno de ansiedad. El miedo de que algo me pueda poseer, ese miedo de que se te van a subir muertos a tu cuerpo, ese miedo de lo místico y todo eso. Pero fue interesante porque ese miedo no llegó hasta varios meses después que me dio el trastorno de ansiedad. Incluso nunca lo hablé con Enrique en ninguna de las dos sesiones porque simplemente yo pienso que estaba tan profundo enterrado en mi subconsciente que ni siquiera salía al nivel consciente. Hasta que ese día salió. Un día yo estaba en mi casa y de un momento a otro me salió el pensamiento, ¿y qué tal si me poseen? Y fue donde sentí que mi mundo se empezó a caer en pedazos, no sabía qué hacer, me empecé a desesperar, me empezaron a venir todas estas sensaciones y dije, ¿qué hago? No sé qué hacer, pero tampoco yo no puedo hacer una cita para hoy mismo y necesitaba encontrar una solución en ese momento. Y dije, la terapia del shock emotivo. Ese miedo a que algo me pueda poseer era el miedo más grande que yo tenía en ese momento. Entonces, ¿qué hice? Dije, no me queda de otra que enfrentarla con el
la terapia del shock emotivo, pero a la misma vez yo creía en esta historia de la ley de la atracción. ¿Y qué tal si por tanto llamarle, dame más, realmente me va a poseer, algo me va a pasar? Entonces estaba entre la espada y la pared con mis creencias y no sabía qué hacer. Le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Tengo miedo a esto y lo que voy a hacer es voy a enfrentar este pensamiento ahora mismo. No me queda de otra, pero si algo me llegase a pasar, si me llegase a poseer algo, yo quiero que me amarres, yo quiero que me mantengas controlada, haz todo lo que puedas para que yo no haga daño a nadie ni a ti. Si es posible, llama a Enrique, llama al que sea para que me ayude a salir de esto. Mi esposo con una carita de comprensión solamente decía, sí, Sophie, no te preocupes, pero él viendo el miedo ilógico y yo obviamente estaba tan cegada por la ansiedad, es en ese momento donde tú no puedes discernir si este miedo está siendo ilógico o no y que al fin y al cabo esa es la ansiedad, te nubla, no puedes ver la realidad tal cual. Entonces, ¿qué hice? Me fui a mi cuarto, agarré mi almohada y otra vez traté de conectarme con esa emoción del coraje. En este caso fue, ok, no puedo vivir toda mi vida con este miedo. Si ya algo me tiene que pasar, algo me tiene que poseer, que me demuestre hoy mismo y hoy salgo de las dudas. Así me empecé a conectar con la emoción del coraje y empecé a agarrar mi almohada y dije, ok, si me vas a poseer, poséeme ya, porque mi mente me decía, te vas a poseer, te vas a poseer. Entonces empecé a gritarle a mi almohada diciéndole, poséeme ya, hazme levitar, poséeme ya. Y de verdad con rabia y sudando y después esperaba unos segundos y decía, ¿ya me han poseído o no? Decía, no, todavía no. Y todavía no. Entonces, y volví a hacer, otra vez, maldita, te voy a dar 20 segundos para que si algo me va a poseer, lo hagas ya. Poséeme ya, te doy 20 segundos. Y nada. Y decía, nada, no pasa nada, no pasa la ley de atracción, no, el pensamiento que me está diciendo que me va a poseer no es verdad. Y decía, pero yo lo siento tan real y mi creencia era de que sí puede pasar. Entonces, ¿por qué no pasa? Y me animé a hacerlo por tercera vez. Dije, no, otra vez tengo que descubrir si esto es verdad o no. Entonces otra vez agarré mi almohada y dije, te doy 10 segundos para que me posea y que me hagas levitar. En este momento, ya. Y empezaba a gritar y ahí me empezó a salir toda la rabia, toda la cólera, la frustración. Y empecé a gritar en mi almohada, a pedirle más, a golpear mi cama. ¿Y qué creen? Nada. La mente se cayó y dije, wow, estoy bien, estoy bien, decía. Y después mi esposo viene a ver si todo está bien. Claro, yo estaba llorando, entre toda esa lloradera yo me sentía bien. Había descubierto que esa, al fin y al cabo, solamente era la voz de la ansiedad, la voz del miedo. Ahí es donde me convencí. Una acción vale más que 1000 videos, palabras, consejos. Al día siguiente me sentí mejor, pero ¿qué creen? A la semana el pensamiento otra vez me volvió a aparecer. Y ya no el pensamiento de te quieren poseer, el pensamiento de que ya estoy poseída. Y dije, wow, este pensamiento ya es diferente, me está diciendo que ya estoy poseída. Me decía, me veo rara, pero ¿será que estoy poseída o no? Y entonces lo que hice fue lo mismo. Fue lo mismo y fue atacar otra vez ese pensamiento, ese miedo. ¿Con qué? Con la terapia del shock emotivo. ¿Qué más? Estoy poseída, ¿qué más me va a pasar? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y me iba hasta el fondo, 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 fondo de ese pensamiento. Y también lo hacía demuéstrame, en este momento demuéstrame. Y eso del decir demuéstrame creo que fue la parte más importante porque esa manera yo misma me convencí que no era así, que no me iba a que no me pasó nada, que era solamente una voz amenazante de la ansiedad. Y chicos, no fue fácil, fue un proceso. De pronto yo lo hacía, enfrentaba el miedo a ese día y después a la semana volvía a aparecer. Y después a los 2 días y después a los 3 días. Por eso les digo y les recuerdo, el proceso no es lineal. No es que lo vas a hacer un día y ya estás bien feliz. No, por eso se llaman recaídas, porque hay días que estás muy bien, hay días que uf, bajas y estás fatal, pero si lo trabajas bien, si lo enfrentas bien, vas a salir más arriba y otra vez vuelves a bajar, pero ya no tan abajo, vuelves a subir más arriba.
Entonces, ¿cuánto tiempo trabajé este miedo intrusivo, este miedo obsesivo, la fobia de impulsión con la terapia del shock emotivo? Habrán sido 2 meses. Y después de esos 2 meses, yo ya no tenía miedo al tema de la posesión. Ese fue el motivo que yo entré al trastorno de ansiedad, como les repito. Entonces, parte de mi ansiedad ya había caído un montón. ¿Por qué? Porque esa era la raíz. También usé esta terapia del shock emotivo para enfrentar la despersonalización y realidad. Este tema lo voy a hablar por separado porque tengo que ir muy, muy, muy en detalle. Yo sé que muchas personas están lidiando con esto ahora y he cometido muchísimos errores al enfrentar la despersonalización y realidad por la misma razón de que cuando me daba era como que me olvidaba así de muchas cosas, era bastante fuerte y era como que mi mente se nublaba tanto que no me permitía ver la realidad. Eso fue lo que me llevó a cometer muchísimos errores con la realidad y la despersonalización. Pero cuando yo la supero es cuando yo empiezo ya a aplicar la terapia del shock emotivo con esta. Y es simplemente entrar a esa sensación sin cuestionarte, sin tratar de analizarla, sin tratar de interpretar lo que te está pasando. Esos 3 fueron mis errores gravísimos que yo cometí y les estoy diciendo para que no cometan el mismo error. Y lo único que les va a ayudar a salir de la despersonalización, a superar la irrealidad, es metiéndose esa sensación. ¿Y cómo lo hacía? Cuando me empezaba a sentir ya que estoy rarísima, que siento que no soy yo, no me reconocía en el espejo, y decía, ok, es la despersonalización, es la irrealidad, es parte de la ansiedad patológica. ¿Y qué voy a hacer? No voy a huir de esa sensación, no voy a tratarme de resistir a esa sensación de que se siente raro y feo, incómodo, ¿verdad? Quiero sentir más, quiero que exacerbes esa sensación y que me haga sentir todo. Me voy a meter con curiosidad a esa sensación y ver hasta dónde va. ¿Y qué creen, chicos? La irrealidad y la despersonalización se iba en minutos. Cuando yo aprendí a meterme a esa sensación, desapareció. Y ahí fue donde empezó a desaparecer la despersonalización y la realidad. Más adelante me venían como, no sé, recuerdos muy leves, yo al verme al espejo, más que todo, y decía, ¿estaré en realidad o es un recuerdo? Ya se sentía muy leve, hasta como que si fuera un recuerdo. Y hasta cuando ya me sentía bien, volvía a aparecer la irrealidad, la despersonalización, y volví a meterme a esa sensación otra vez. Como les dije, en otro video voy a hablar específicamente sobre este tema, pero por el momento les digo que lo que me sacó de la despersonalización y realidad es entrar a esa sensación, meterte con curiosidad, no con miedo, no con miedo, ni con terror, ni pánico, ni con inseguridad, meterte, querer sentir al propósito esa sensación. Está bien, vamos a sentir. Es un proceso y ustedes lo van a descubrir cuando empiecen a hacerlo. Ahora voy a responder unas preguntas que me hicieron acerca de cómo utilizar la terapia del shock emotivo. La primera pregunta es esta, y aquí nos vamos a la parte donde dije, para hacer esta terapia, tú tienes que primero conectar con la emoción del coraje y la rabia. Es una terapia que es basada en la emoción, entonces lo primero que tú tienes que hacer es aprender a conectarte con esa emoción de la rabia, el coraje y enfrentar el miedo de esa manera. Entonces no puedes ir a medias y querer enfrentarlo porque si no te va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Va a ser un fracaso tremendo si lo enfrentas desde el miedo y la inseguridad. Ahora, si tú tienes la voluntad de querer hacer esta terapia porque realmente quieres salir del trastorno de ansiedad, tienes que empezar a enfrentar esos pensamientos. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Yo voy a hacer la terapia del shock emotivo, voy a mejorar y voy a salir. Esa voz que me está diciendo que no lo haga porque me voy a morir, porque mis síntomas van a empeorar, porque yo voy a empeorar, es la ansiedad. Se empiecen a enfrentar esa voz primero y sobre todo a confiar en el terapeuta. Si tú no confías en el terapeuta y que no confías que esta terapia te va a hacer bien, entonces vas a ir desde el punto de la inseguridad. Es por eso que Enrique también dice, esta terapia no es para todos. ¿Qué hiciera yo si estuviera en el lugar de esta persona? Empezaría a hacer la técnica del TAT para ese miedo a morir, ese miedo a que mis síntomas empeoren con la terapia del shock emotivo. Inténtenlo, no fue mi caso, pero inténtenlo y como ustedes saben, no pueden ir a medias.
Esta terapia es o todo o nada. Así que primero trabajen en esas creencias que le están limitando, de que ustedes no pueden, no son capaces, de que ustedes son unas personas débiles. Empezar a quitarse ese miedo a los síntomas. Otra manera de ver la terapia del shock emotivo que me ayudó a mí bastante es que te importa ya no te importa que los síntomas vengan, ya no te importa si la ansiedad te mata, ya no te importa nada. Esa manera de pensar también a mí me ayudó bastante. Ese es el tipo de mentalidad que tienes que tener y que te va a acercar a esta terapia de shock emotivo, como que ya te vale, ya no te importa si algo te pase, pues que me pase. Pero si aún pones resistencia a ese pensamiento, a ese miedo, entonces va a ser más difícil que puedas empezar a hacer esta terapia. Y acuérdense, cuántos años o cuántos meses ya vienen pasando por esto y aún no les ha pasado nada, no se han ido de este mundo. Bueno, espero que les haya servido este video. Traté de hacer de la manera más breve posible. Cualquier cosa déjenme en los comentarios. No se olviden de darle like, de suscribirse, así llega a más personas. Y como siempre, espero que estén mucho mejor. Les mando un beso. Chao.